Esta será la primera vez que el país oiga de boca de un alto mando militar la manera cruda como consiguió medallas y condecoraciones con lo que hoy se conoce como los falsos positivos. Alias Zeus, el mayor retirado del ejército Juan Carlos Rodríguez, que paga una condena de 40 años, le contó a la nena Arrázola cómo hizo para conseguir muchachos de la guerrilla y los paramilitares, cómo los ajustició y luego cómo los presentaba a sus superiores como dados de baja en enfrentamientos. También con nombres y apellidos contó las alianzas que tuvo el ejército y la policía con narcotraficantes y el detalle de la operación más audaz de la mafia para infiltrar a las Fuerzas Armadas. Un testimonio que retrata el lado más macabro y más oscuro del conflicto en Colombia. Yo ya estaba acostumbrado a esas exigencias que me hacían y andaba con 2 o 3 guerrillos a la pata. Cuando me exigían, ¡pran!, los mataba. Combate, vengan por 3, vengan por 2. O llamaba a la autodefensa, venga, ¿tienen guerrillas por ahí? No, no tenemos, pero tenemos 2 señores, dos miembros de las autodefensas que la habían embarrado, habían cometido una falta y los iban a ejecutar. Ah, bueno, mándemelos. Entonces uno llegaba y los ejecutaba y, brazalete, autodefensas. Entonces estoy peleando contra las autodefensas. Su nombre es Juan Carlos Rodríguez, su rango, mayor retirado del ejército, y su alias es Zeus. Sus delitos pasan por narcotráfico y homicidio. Su condena fue ser aliado de los grupos paramilitares y de narcotraficantes. Pues mis hijas, difícil que vengan acá porque ya... Juan Carlos Rodríguez pasa los días encerrado en una celda de alta seguridad de La Picota. Recibe muy pocas visitas. Su madre murió, su esposa se separó de él, su padre vive fuera del país y sus hijas van de vez en cuando. Recita salmos y pide perdón a Dios. Su nombre también ha estado rondando en 3 de los más sonados procesos judiciales de los últimos años. El atentado al periodista de Semana Ricardo Calderón, los desmanes de los detenidos en la base militar de Tolemaida y liderar la infiltración más audaz en la historia del ejército por parte de un mafioso. Pero antes, mucho antes de que el mayor Rodríguez estuviera en la nómina de la mafia, mucho antes de las supuestas bacanales en Tolemaida, antes del ataque al periodista y varios años antes de que se sentara con los paramilitares a planear los primeros falsos positivos que se conozcan en Colombia, fue un oficial a quien no le alcanzaba el pecho para que le pusieran las medallas. Fue paracaidista, estuvo en las fuerzas especiales, experto en explosivos, oficial de inteligencia y contraguerrilla. No es que me quiera justificar, pero cuando yo entré a la escuela militar, a mí me entrenaron a mí como una máquina de guerra. O era la vida mía y de mis hombres, o era la vida de los contrarios que estaban allá. Y los que estaban allá me mandaban cilindros, bomba, con una capacidad destructiva tremenda. Y entonces yo que me iba a poner a defenderme. Y si yo tenía un soldado herido, el sentimiento como ser humano me alimenta la venganza. Y esa venganza me llevó a cometer desmanes. Me desbordé. Perdí la noción de lo que estaba bien hecho y mal hecho. Cometí mis errores y ahora estoy pagando por ellos. Empezó su carrera militar cuando este conflicto estaba en su apogeo. Eran los años 90 y las autodefensas iniciaban una feroz persecución contra todo lo que se asemejara a la guerrilla o contra todo lo que ellos creían que se asemejaba. Mataban porque les daba la gana y era como si nadie se diera cuenta. La guerrilla no escapaba al descontrol. Los cilindros, bombas retumbaban. Los secuestros eran pan de cada día. Pueblos enteros se quedaban sin policía y las bases militares eran atacadas al antojo del secretariado de las FARC. El narcotráfico crecía a sus anchas. Los traquetos del momento eran los del Valle y dirigentes y políticos hacían fila para que los mafiosos les dieran plata o votos. Eran 3 conflictos, 3 guerras que poco a poco iban volviendo al país en tierra de nadie. El mayor Juan Carlos Rodríguez hacía parte de esta debacle. Ni él, ni sus hombres, ni alguno de sus superiores vieron algún impedimento, algún problema en ser aliados de un bando para combatir al otro. Yo tuve una relación muy cercana a los comandantes y líderes de las autodefensas como Carlos Castaño, Ramón Izaza, Jorge Pirata del Meta, Botalón del Magdalena Medio, con Paquita del Caquetá, con Rafa Putumayo y posteriormente con unas autodefensas de Diego León Montoya en el Valle. ¿Y las reuniones eran dónde, mayor? ¿En
en los campamentos de ellos o en la brigada? ¿Dónde se reunían? No, se reunía uno más que todo en las áreas de ellos, ¿no? Uno iba hasta allá con tenientes, con capitanes, con mayores, para planear operaciones, para neutralizar, para no atacarlos a ellos, para saber dónde estaban ellos, para no ir a cometer error de irles a dar plomo a ellos y de pronto hubieran malos entendidos. Y de esos primeros contactos se pasó a un operativo conjunto. De allí a una relación más cercana y de allí a matar, a poner muertos en combate cuando en realidad habían sido ajusticiados a sangre fría, a corta distancia e indefensos. Ya era el año 2000 y los muertos se multiplicaban. Las órdenes de operaciones eran para neutralizar o dar de baja, o capturarlos o dar de baja, pero a los jefes no les servía el capturado. A nosotros no nos servía el capturado. El que entregaba un capturado no valía. Se veía como un militar, digámoslo así, entre comillas, mediocre. ¿Sí? Débil. Débil. A nosotros nos servían eran las bajas, los muertos. A nosotros nos medían por muertos. Entre más muertos tenga usted, más admirado dentro de la tropa va a ser, más respetado y más medallas va a tener, más permisos, más oportunidades para surgir en la carrera militar. Y eso era el sistema, eso era de arriba. Bajas, muertos. ¿Y usted como oficial sentía esa presión, que había que entregar muertos? Sí, y para mí era un reto. Y pasaba mucho con las autodefensas porque me llamaban a mí y me decía, tengo 3 guerrillos capturados. Ya voy para allá. Yo pedía permiso y me iba y los entrevistaba. Y empezaba uno a actuar. Lo que yo no podía hacer legalmente, lo hacían las autodefensas, que era pistolearlos a los milicianos, a los colaboradores, y yo me hacía el loco. Claro. Pero empezamos a debilitar las FARC y al ELN en las regiones. El gobierno de Andrés Pastrana y el país estaba atravesado por el conflicto. A diario se oían de masacres, descuartizamientos, secuestros y extorsiones. La guerrilla ganaba posiciones militares y las autodefensas marcaban territorio. Con participación de los 3 actores del conflicto: gobierno, guerrilla y autodefensas. Las Fuerzas Armadas no tenían con qué ni cómo. El conflicto tocaba fondo y parecía que todo se valía, inclusive hasta aliarse con el diablo. Y yo con esos 3 guerrillos los utilizaba, muchas veces los entregué. Cuando los entregaba y los desmovilizaba, me hacían mala cara. Entonces, ¿Quién le hacía mala cara, mayor? El comandante hacía mala cara. Decía, no, pues ¿cómo los trae vivos? Es más, todas las instituciones del Estado, cuando ven crecer la guerrilla, ven un mal común, que es las FARC y el ELN, que están creciendo. Cuando yo llevaba a entregarlos a la fiscalía, los mismos fiscales me decían, no, pues que usted cómo me los va a traer vivos. ¿Sí? Entonces uno ya entendía el mensaje, pero entonces uno decía, estamos en un sistema donde todos los quieren muertos, y a mí me parecía normal entregar los muertos, así los haya cogido vivos. Ya no había marcha atrás. Los falsos positivos hacían carrera en esos finales de los años 90 y comienzos del 2000. Rodríguez era el héroe y sus jefes lo elogiaban. Entonces uno los mataba y reportaba combate. Iban y los recogían muertos y se los llevaban. Eran guerrillos, eran bandidos, estaban fuera de la ley, tenían su armamento, pero no era la forma de haberlos asesinado. Y eso lo avalaba tanto el mando militar como la misma fiscalía. O sea, nadie les ponía un pero. Nadie hacía nada. Eso lo aplaudía y uno elevaba el ego, alimentaba el ego, que era un muy buen oficial, porque los resultados se veían, era por eso. Y estoy hablando de oficiales, suboficiales y soldados, porque esa era la verdad. El relato no puede ser más desgarrador. El rostro del mayor Juan Carlos Rodríguez permanece inamovible, hasta frío, y deja la sensación de que escoge bien sus palabras y su significado. Calculador, si se quiere. Sus gestos son escasos y su postura es rígida. Pero uno en este momento aprende a valorar muchas cosas. Pero esta vez el mayor Rodríguez, el temible Zeus, el hombre que apretó el gatillo una y otra vez, no tiene marcha atrás. Está confesando, está colaborando con la fiscalía, está aclarando crímenes y dice que se arrepiente todos los días de su vida y que se aferra a Dios para no caer en depresiones sin retorno. Tiene 1000 secretos, 1000 o 2000 tal vez, nombres en cantidad, políticos de altas cumbres, dirigentes de derecha y de izquierda que se congraciaban con paramilitares y traquetos por igual, pero de eso aún no va a hablar. Y tengo algunas cosas que no voy a sacar a la luz pública ni con los medios de comunicación ni con la fiscalía. Tengo unos documentos asegurados en Estados Unidos.